El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Ministro de Hacienda aclara que ninguna de las versiones sobre IVA está definida. Nada está acordado, dice. Presidente Duque dice que el gobierno busca alternativas distintas al IVA. Disturbios estudiantiles en Popayán. Gustavo Petro en pie de guerra contra multas que le aplican. Decomisado tesoro arqueológico precolombino en poder de socios del Fondo Premium de Interbolsa. Se derrumba precio del petróleo. El Brent de Colombia cae al más bajo de este año. La reconocida diseñadora Ágata Ruiz de la Prada llega a Colombia como invitada especial del Barranquilla Fashion Week y luego a Bogotá, donde presenta su más reciente colección. Con ella los espero en minutos, no me fallen. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El tema de la corrupción en nuestro país está llegando a niveles que nadie se atrevería a imaginar. 2. El lunes la Corte Suprema decidirá si nombra o no fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, Corfi colombiana. 3. Relevos en la Cámara de Comercio de Bogotá. La economía naranja se toma la entidad. Y tengo ñapa. Hoy es viernes de memes. 1, 2, 3 y mi ñapa de viernes al cierre. Con Gina Acuña y Margarita Ortega. Buenas noches. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que ninguno de los cambios en la ley de financiamiento o reforma tributaria está definido. Aseguró que solo hasta el lunes se consolidará un texto definitivo de ponencia que será sometido a consideración del Congreso. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue enfático en señalar que las versiones y las propuestas que han salido de la mesa de trabajo para definir el contenido del proyecto de la ley de financiamiento que se pondrá a consideración del Congreso no es definitivo. Los temas están en evaluación y requieren de un análisis por parte de los sectores con el fin de determinar las implicaciones en materia económica a los consumidores. Ya sobre el tema de las bebidas azucaradas y la cerveza, el gobierno da por descontado que no habrá medidas sobre estos productos. No está contemplado un aumento del impuesto a los licores, ni a las maderas, y considera que un cambio en el régimen monofásico del IVA de cervezas y gaseosas requiere de un análisis técnico y muy riguroso sobre sus posibles efectos. Desde el Senado ya se había pedido responsabilidad con los mensajes sobre el proyecto. El gobierno insiste que la discusión oficial se dará cuando esté listo el informe de ponencia. Hasta que no haya una ponencia definitiva del proyecto para primer debate en el Congreso, no se pueden sacar conclusiones definitivas sobre los cambios que vaya a tener la iniciativa. El gobierno y los ponentes del proyecto barajan alternativas para buscar 14 billones de pesos de financiamiento para el 2019. Por su parte, Bavaria rechazó cualquier impuesto adicional sobre el producto y advirtió que el consumo de cerveza podría caer más del 10%. La propuesta del Gobierno Nacional y los ponentes de la ley de financiamiento de aumentar el IVA a las bebidas azucaradas y a la cerveza no cayó bien a esta industria y ya hay voces de rechazo sobre la iniciativa que surgió en medio de las alternativas que buscan para tapar el hueco fiscal de 14 billones de pesos de 2019. Precisamente a través de un comunicado, Bavaria sostiene que la propuesta elevaría significativamente la carga tributaria sobre este sector hasta en un 75%, posicionando a la industria cervecera colombiana como una de las más gravadas en América Latina. Asimismo advierte que afectaría el principal canal de distribución como son más de 450.000 tenderos. Además se podría tener una reducción en el consumo al registrarse un aumento en las tarifas del producto. Otro de los sectores que rechazaron la propuesta es la Federación de Departamentos al señalar que la medida sería contraproducente ya que podría representar menor recaudo para las regiones. El tema, que apenas es una propuesta, será materia de discusión por parte del gobierno y el Congreso, que tendrían listo el informe de ponencia el próximo lunes. Y el presidente Iván Duque aseguró que el gobierno busca alternativas para la ley de financiamiento tras el hundimiento del IVA para la canasta familiar. El presidente Iván Duque habló en Barranquilla de las razones que llevaron al gobierno y al Congreso a declinar la propuesta de ampliación del IVA a todos los productos de la canasta básica familiar, como se había planteado inicialmente en la reforma tributaria. Nosotros hemos buscado alternativas, como quitarle el IVA a los más vulnerables, que lo planteamos. Entendimos las dificultades, las controversias. Aseguró que no se insistirá ante el Congreso en iniciativas de esta naturaleza. Y este no es un gobierno dogmático, este no es un gobierno de ferrocarriles legislativos ni de aplanadoras. Y hemos escuchado
y estamos buscando otras alternativas. Añadió que tampoco se favorecerá en la ley de financiamiento a los sectores de más altos ingresos. ¿Cómo es posible que a una persona de estrato 6 el Estado le termine regalando, cuando hace mercado, de cada 100 pesos 27 por exentos y excluidos? El presidente Duque asistió en Barranquilla a la clausura del Congreso Ganadero. De otra parte, estudiantes y fuerza pública se enfrentaron hoy en el centro de Popayán. La fuerza pública trata de restablecer el control en todo el centro del sector histórico de la ciudad de Popayán, luego de 25 días de permanencia y de ocupación por parte de los estudiantes de la Universidad del Cauca, quienes mantienen la protesta. En las últimas horas se presentaron disturbios. Necesariamente tocó intervenir, ya que venían obstaculizando la vía de Popayán, una vía principal en el centro de la ciudad. La orden de desalojo es inevitable y la consigna de las autoridades es recuperar el sector histórico de la capital caucana. El presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, aseguró que ese tribunal dejó sin efecto la suspensión de una millonaria multa impuesta por la Contraloría de Bogotá al exalcalde y hoy senador Gustavo Petro. El magistrado ponente sostuvo que lo que hizo el Consejo de Estado fue dejar sin efectos la medida cautelar porque no tuvo en cuenta las normas del Código Administrativo. Aún no hay una decisión definitiva, ya que el magistrado Di Mattei no podía proferir ese pronunciamiento personalmente. El magistrado fue claro en advertir que el Consejo de Estado no puede pronunciarse sobre el futuro político del senador. Nosotros no podemos pronunciarnos porque esas son decisiones que tiene que tomar ya sea el Congreso o el Ejecutivo o la autoridad competente. En los próximos días, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tendrá que tomar una decisión frente a suspender o no la sanción de la Contraloría que multó a Gustavo Petro con 217.000 millones de pesos por reducir las tarifas de Transmilenio cuando fue alcalde de Bogotá. Pues el ex candidato presidencial Gustavo Petro afirmó hoy que con las multas fiscales que tiene en su contra, lo que menos le importa es perder su curul de senador. El jefe de la Colombia Humana y ex candidato presidencial Gustavo Petro manifestó que lo que hay en su contra es una persecución política aupada desde estrados judiciales. Esa es la magnitud de la arbitrariedad y de la estupidez sectaria de un grupo político que cree que con trampas pueden llegar ellos a la presidencia e impedirnos a nosotros llegar a la presidencia. Manifestó que a él no le preocupa perder su curul como senador, pero sí que intenten inhabilitarlo para competir por la presidencia en 2022. Y yo fuese presidente elegido, lo que haríamos es convocar a todo el pueblo colombiano a pagar esas multas. Y una vez presidente, me llevaría toda esa plata directa e inmediatamente a la Universidad Pública de Colombia. Petro insiste en que ninguna autoridad administrativa de la Contraloría pueden quitarle sus derechos políticos, porque las inhabilidades para ser presidente de la República están consagradas taxativamente en la Constitución Nacional. La Fiscalía reportó el hallazgo de 80 piezas arqueológicas precolombinas que estaban en los apartamentos de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, promotores del descalabro del Fondo Premium. Las piezas arqueológicas fueron entregadas al gobierno para ser conservadas ante su importancia histórica. Tiene una antigüedad que puede oscilar entre el año 500 a.C. y el 1500 de nuestra era. Es decir, desde la era precristiana hasta prácticamente la conquista. El hallazgo se produjo en medio de una operación de extinción de dominio en la que la Fiscalía decomisó bienes a Jaramillo y Ortiz por el desfalco de miles de ahorradores del Fondo Premium. Principalmente están conformadas por urnas funerarias, vasijas, ocarinas, hachas, silbatos y figuras antropomorfas y zoomorfas de las zonas Quimbaya, San Agustín y Tayrona. Y por su naturaleza y antigüedad tienen un valor incalculable. Los dos empresarios enfrentan una condena de 12 años de prisión por su participación en el escándalo. Organizaciones de mujeres le pidieron a la Justicia Especial para la Paz priorizar el juzgamiento de los 28.000 hechos de violencia sexual ocurridos durante el conflicto. Hoy la mayoría están en la impunidad. Representantes de 50 organizaciones de mujeres asistieron a la sede de la JEP con motivo de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia sexual fue utilizada, digamos, para ejercer presión en otros grupos o en las mismas comunidades para que nuestros jóvenes y hombres, digamos, tomaran las armas. Las víctimas reclaman apoyo del Estado para poder empezar a recuperar sus vidas.
hay mujeres empaladas que necesitan múltiples cirugías para reconstruir sus órganos genitales, mujeres que tienen hijos en situación de discapacidad producto de esa violencia sexual, mujeres que están en silla de ruedas a raíz de la violencia sexual que vivieron. La Justicia para la Paz creó grupos especiales para atender a las mujeres víctimas. Por la naturaleza del conflicto y por las características del mismo, pues la mujer ha sido grave y cruelmente afectada con el conflicto en Colombia, incluso no solo en temas de violencia sexual, porque casi que en todos los delitos que se cometen en Colombia, tengo que decirlo, siempre termina afectada de alguna manera la mujer. Todos los grupos involucrados en el conflicto han sido denunciados por crímenes sexuales. Una tragedia se presentó hoy en la Comuna 13 de Medellín. Un enfrentamiento entre dos combos delincuenciales dejó un menor de 12 años muerto. En el sector La Pradera de la Comuna 13 occidente de Medellín, hombres de la banda La Agonía, quienes iban tras otros de la banda El Coco, dispararon y lanzaron una granada que provocó la muerte de un menor de 12 años y heridas a su abuela y a un hombre de 22 años. Lo que se presenta es que unos delincuentes que se movilizaban al parecer en un taxi y en una motocicleta. Observan a dos sujetos que estaban en ese callejón y proceden a dispararles. Las autoridades se desplazaron inmediatamente al lugar del atentado y ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa por información que dé con los responsables. La Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Transporte cerraron filas para evitar la participación de Odebrecht en la licitación del metro elevado. Alistan cambio normativo. La empresa Metro y el Gobierno Nacional trabajan en una nueva normatividad para blindar la licitación del metro de cara a un eventual interés de Odebrecht. Estamos con el Gobierno Nacional trabajando para aclarar y definir todo eso de la manera más precisa y más eficaz para dejar por fuera a las compañías que no deben participar. Sería la primera gran licitación en el país en la que se vetaría la cuestionada firma. Ni en la licitación del metro ni en ninguna otra puedan participar compañías con ese tipo de problemas. De otro lado, el funcionario respondió a las críticas por la posible adjudicación de la gerencia del metro con un único oferente. Lo que sigue es verificar si esta propuesta, este grupo que se presentó, cumple o no cumple con todas las exigencias. Y conforme a eso, si cumplen con todo, pues resulta ganador. Aunque hubo más de 40 interesados, los requisitos y las 3 semanas para presentar la propuesta habrían sido insuficientes. El 17 de diciembre se conocerá si se contrata o se declara desierto el proceso. El precio del barril de petróleo cayó por debajo de los $60, su precio más bajo en un año. Fue un viernes negro para los precios del petróleo que se derrumbaron a su menor nivel en un año. La espiral bajista del valor del crudo tiene al llamado oro negro muy cerca de sufrir su mayor declive desde 2014. El temor a que una ralentización de la economía global disminuya la demanda de petróleo mientras los países exportadores aumentan su producción, tiene el precio del barril de crudo viviendo una etapa de fuerte volatilidad y tras una racha de 7 semanas de pérdida, su valor ha caído un 30%. La Organización de Países Exportadores de Petróleo discutirá en su reunión de diciembre una reducción en la producción del hidrocarburo en más de 1 millón de barriles diarios para evitar un superávit de inventarios en 2019. El presidente de Campetrol, Germán Espinosa, sostuvo que los precios del barril de petróleo dependerán de las medidas que adopte la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su reunión de diciembre. Como consecuencia de la sobreproducción de crudo a nivel mundial, el precio del barril de petróleo se desplomó y alcanzó niveles de los $59 el barril. De esta manera, en la variación anual la cotización cae alrededor del 26,2%. La industria petrolera espera medidas en la próxima reunión de la OPEP. La expectativa que se centra sobre la reunión de la OPEP pues va a ser muy importante. Se espera que sea un fenómeno transitorio. Después de ver lo que ha sucedido esta semana de una caída de más de 8 puntos, posiblemente pueda ser estructural. De inmediato genera que la actividad se frene porque todo el mercado queda a la espera de qué va a pasar en el mediano plazo. Por cada caída de $1 representa al menos 500.000 millones de pesos que deja de percibir la nación. The Economist analizó los primeros 100 días del gobierno del presidente Iván Duque en un extenso artículo que concluye que el mandatario aún no da muestras claras del rumbo que quiere para Colombia.
Con un artículo titulado La dificultad de ser Duque, la reconocida revista británica recopiló los problemas que ha enfrentado el gobierno del presidente Iván Duque en sus primeros 100 días de gestión. El rotativo asegura que el mandatario tiene en su propio partido, el Centro Democrático, el principal reto de su administración y señala que Duque debe mantener el apoyo de su colectividad o de lo contrario las principales banderas de su gobierno se verán truncadas, como sucedió con su propuesta de agregar el IVA a todos los productos de la canasta familiar. En cuanto al proceso de paz, The Economist resalta que las primeras señales indican que Duque está implementando lo establecido en el acuerdo alcanzado por el expresidente Juan Manuel Santos, pero denuncia un aumento de la violencia en las áreas que fueron dejadas por las FARC. El texto concluye con una dura crítica contra el presidente Duque por su ambigüedad al momento de definir cuál es el verdadero rumbo que quiere para el país. La firma surcoreana Samsung pidió perdón por causar cáncer a más de 200 trabajadores. Cada uno será indemnizado con $132.000. En un evento público, la compañía tecnológica Samsung le pidió perdón a los trabajadores que contrajeron cáncer en sus fábricas productoras de chips y pantallas LCD al tener contacto con sustancias químicas tóxicas. El presidente de la compañía, Kim Nam, aseguró que la empresa falló en no resolver a tiempo el problema y se disculpó por no prevenir los riesgos para la salud que implica estar en las cadenas de producción. Todo inició hace más de 10 años, cuando una empleada de 22 años murió de leucemia y desde entonces comenzaron a conocerse varios casos. Según grupos defensores de las víctimas, la cifra de afectados podría alcanzar los 200 y de ellos al menos 80 murieron. En el evento, la compañía anunció que indemnizará a todas las víctimas y le dará $132.000 a cada una. Los comercios en gran parte del mundo se llenaron por el Black Friday, la jornada de descuentos más esperada del año. Más de 116 millones de personas en Estados Unidos se dejaron tentar por los descuentos del Black Friday, una jornada muy esperada para el comercio estadounidense en la que aspiran facturar al final del día casi $6.000 millones, principalmente por Internet. Grandes filas, carros de compras llenos y hasta peleas por artículos fueron los protagonistas. En Sudáfrica, una multitud de personas también buscaba las mejores ofertas, mientras que en España los trabajadores del mayor centro logístico de Amazon se declararon en huelga para pedir mejores salarios y condiciones de trabajo. Internet se inundó de ofertas tecnológicas, sin embargo las personas esperan ahora el Ciberlunes, día en el que según los pronósticos los estadounidenses gastarán en promedio $170 por persona. Colombia espera un crecimiento superior del 10% en las ventas del comercio con la jornada de Black Friday. Se espera que con estas jornadas se reactive el comercio minorista. Se tienen promociones hasta del 70% en los diferentes centros comerciales del país. Que el cliente venga y encuentre las grandes promociones, hasta el 20, 25 y hasta el 30% vamos a tener promociones en electrodomésticos, en todo lo que es ropa, todo lo que es la parte de tenis. Tenemos un mercado abierto para todos los bogotanos. Se espera aprovechar la temporada de fin de año. Tenemos un sector totalmente abierto al mercado de Bogotá, un sector que es importante para que vengan todos los bogotanos y encuentren sus compras de fin de año. El crecimiento de las ventas estaría por el orden del 24%. En Cartagena, el presidente Iván Duque clausuró el Congreso de la Cámara de la Infraestructura. Allí anunció la entrada en vigencia del pliego tipo para las licitaciones de obras públicas. David Chato Romero en La Heroica, buenas noches. Detalles de la información. Muy buenas noches, pues concluyó el Congreso de Infraestructura con la clausura del señor presidente Iván Duque, quien se comprometió para el próximo 15 de diciembre a tener listo el decreto de los pliegos tipo. Hemos avanzado para seguir proliferando los pliegos tipo como una herramienta para todos los proyectos de infraestructura y espero antes del 15 de diciembre tener firmado el decreto que hace viable esta extensión de esa modalidad. El jefe de Estado insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe la ley de financiamiento, que en esta semana cumplirá su debate en las comisiones económicas. La ley de financiamiento no es caprichosa, ni está edificada como una sastrería para satisfacer necesidades de gasto. Y el deber nuestro es armonizar, conseguir esos recursos con las reformas que permitan el desarrollo empresarial acelerado para que crezcamos al ritmo que Colombia se merece y lograr los objetivos. Otro punto clave fue la firma del Pacto de Transparencia por la Procuraduría General de la Nación. El procurador hizo un balance sobre los contratos irregulares. Que hemos frenado contratación fraudulenta en más de 500.000 millones de pesos, como lo acabo de anunciar aquí en el pleno de esta asamblea,
en más de 10 departamentos del país. Es toda la información desde Cartagena de India. Sigan ustedes con más noticias. David Chato Romero, CMI, La Noticia. David, muchas gracias. El ministro de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo, reveló que Colombia impondrá medidas para restringir el ingreso de papa precocida procedente de Europa. La Organización Mundial del Comercio autorizó a Colombia a imponer barreras arancelarias con la entrada de importaciones de papa congelada al país. La determinación se dio porque el producto estaba entrando por debajo de su precio comercial. El gobierno buscará las alternativas que podrían ser aranceles entre el 7 y el 10%. Se toma la decisión de imponer una medida de protección por parte de Colombia que implica un valor adicional para esas importaciones provenientes de estos países. La Federación de los Productores de Papas celebraron la decisión. Es la primera vez que un producto colombiano se le dictan medidas restrictivas de comercio en la Comunidad Económica Europea y esto va a permitir que los productores tengamos un compás de aliento para recuperar las grandes pérdidas que hemos tenido en los últimos 5 años en la producción nacional. Cabe notar que la medida limita las importaciones desde Bélgica y Alemania. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,25% a 1.370 puntos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 4,60% a 273 pesos. La acción de Extra fue la que más bajó, con una pérdida de 42,86% a 140 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 19.000 millones de pesos. El dólar ganó 27 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa que regirá hasta el próximo lunes será de 3.223 pesos con 95 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.910 pesos y la venden en 2.950 pesos. Un euro cuesta 3.619 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 10 centavos. El azúcar se transó en 12,48 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 42 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $59 con 22 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.020 pesos. Un grupo de mujeres en ropa interior se toma la plaza de Botero en Medellín dentro del movimiento Yo Me Atrevo. Les tengo las imágenes en instantes cuando nos conectemos con la diseñadora Ágata Ruiz de la Prada, que llega a Colombia para presentar su más reciente colección. Hola, muy buenas noches para todos ustedes, me encanta saludarlos. Como siempre, hoy nos conectamos desde la boutique de la diseñadora española Ágata Ruiz de la Prada, quien llegó a Colombia para presentar su más reciente colección, inspirada como siempre en el color. Esta vez nos llena de comodidad a las mujeres. Ágata Ruiz de la Prada en su más reciente colección se ha unido a la tendencia mundial de la comodidad en la moda. Prendas sueltas y por supuesto llenas de color que invita a la mujer colombiana a que prueben. La mujer latina es súper presumida, las colombianas, como decís vosotros, demasiado presumidas. Y entonces las colombianas iban siempre guapísimas, maquilladísimas, taconazo, tal. Y de repente ahora hay una tendencia que la mujer quiere hacer de todo. La mujer quiere trabajar, quiere tener hijos, quiere divertirse, quiere tener amores, quiere estar sana, quiere ser culta, quiere todo. Y para todo eso tienes que ir cómoda. Ágata nos da siempre una lección de alegría, originalidad y expresión con el color. Fue la invitada de honor al Barranquilla Fashion Week y pasó muy rápidamente por Bogotá. Y sigue su curso el ARC 20 de julio, la expedición científica hacia la Antártida. Aquí les tenemos el reporte de lo que ha pasado, registrado por el Canal 1. El tercer y más nuevo puente que une ambos extremos del Canal de Panamá es el que nos da la bienvenida al tránsito por esta mega obra de la humanidad que nos va a facilitar nuestro camino hacia el Polo Sur. Todos los días es una experiencia diferente, aunque sea un barco pequeño, un barco grande, a todos hay que tenerle respeto. El trabajo es difícil, puede uno pasar el mismo barco 2 veces, 3 veces, pero siempre va a ser algo diferente. Conectados con nosotros, el 1 a bordo.
Más de 30 mujeres en ropa interior se tomaron la Plaza Botero en Medellín en una muestra de amor propio y reconocimiento de nuestro género en la moda. Más de 30 mujeres alejadas del prototipo de belleza comercial, de diferentes edades, bajas, altas, con muchas y pocas curvas, con tatuajes, rubias, morenas y hasta en silla de ruedas, se lanzaron a desfilar en ropa interior en la Plaza Botero de Medellín. Es mirarse al espejo y amarse, o sea, de verdad verse y decir lo que uno es espectacular. No hay que tener estigmas. La autoestima empoderada es un antídoto contra la violencia. Por eso esperan poder llevar la iniciativa Yo Me Atrevo a todo el país. ¿Qué te detiene de tener tus próximas vacaciones? Con On Vacation disfruta y viaja a destinos nacionales e internacionales al mejor precio. Llama ya gratis al numeral 336. En la última emisión de CMI a las 11 p.m. los espero con más información del mundo del entretenimiento. No me falle. En minutos espere. 1. El tema de la corrupción en nuestro país está llegando a niveles que nadie se atrevería a imaginar. 2. El lunes la Corte Suprema decidirá si nombra o no fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, Corfi colombiana. 3. Relevos en la Cámara de Comercio de Bogotá. La economía naranja se toma la entidad. Y tengo ñapa. Hoy es viernes de memes. 1, 2, 3 y mi ñapa de viernes después de Pregúntale a mí. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, ¿usted está de acuerdo con que se le aplique al senador Gustavo Petro la medida que confirmó el Consejo de Estado y, en consecuencia, sea retirado del Senado? No, 77,11%. Sí, 22,89%. Muy buenas noches. Las 26 universidades públicas del país están en paro, como ustedes saben, desde hace 44 días. ¿Por qué? Le piden al gobierno que formule una propuesta concreta sobre cómo va a financiar el déficit de más de 18 billones de pesos que afrontan las universidades. Nuestros invitados de esta noche son dos de los dirigentes estudiantiles que están dirigiendo el paro. Ellos mismos se presentan. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Santiago Caicedo. Soy vocero nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior y estudiante de una institución universitaria de Medellín que se llama el Politécnico Colombiano. Santiago, ¿y tú? Bueno, pues primero que todo, muy buenas noches, Yamí, Santiago. Mi nombre es Alejandro Palacio, soy representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia y además soy el presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, ACRES. A ver, Alejandro, ¿cuál es el problema? Pues el problema es básico. Las instituciones de educación superior, pues primero tienen un problema fiscal en términos de la falta de presupuesto que no le permite cumplir con su eje misional. Entonces, básicamente lo que nosotros creemos que es lo más imperante en este momento es que el Estado debe financiar la educación superior. Las 4 reuniones que ustedes han realizado con la señora ministra no han terminado ningún acuerdo. Bueno, nosotros desde el estudiantado y el profesorado siempre hemos reiterado nuestra voluntad para construir un acuerdo, para llegar a un consenso. Entendemos la importancia de sentarnos en una mesa a negociar y encontrar unos puntos comunes. Nosotros le hemos planteado al gobierno nacional la importancia del rescate financiero de nuestras universidades, la importancia de que nos otorguen recursos para que nuestras universidades puedan funcionar de manera adecuada, para que los estudiantes puedan tener un desarrollo normal de sus actividades académicas, porque la falta de recursos nos lo impide. Hubo una propuesta de los gobernadores que es un rayo de luz. Bueno, con los gobernadores se ha avanzado de manera importante. Los gobernadores, pues a pesar de que ellos no son los responsables de financiar la educación a nivel nacional. ¿La propuesta en qué consistió o en qué consiste? Bueno, a mediados, a finales de octubre, el gobierno nacional hizo un acuerdo con los rectores de las universidades públicas. Ahí se comprometió 1 billón de pesos por asunto de regalías. Pero para allá.
medio billón en el 2019 y medio billón en el 2020, recursos del plan bianual de regalías. Sí. Este plan bianual quedó con 3 billones de excedentes y se le iba a dar 1 billón de esos excedentes a la educación superior. El acuerdo que se hizo con los gobernadores, en lo que se ha avanzado, es en crear una mesa técnica para definir cómo será la distribución de ese recurso. ¿Por qué? Porque pues, es primera vez que pasa en Colombia, aún no se tenían claridades acerca de eso, entonces se está definiendo cómo se va a priorizar ese billón. Se definió que ese billón se va a priorizar en las obras inconclusas de los recursos del impuesto CRE, es decir, ese billón se va a priorizar. Nosotros, la prioridad más importante que tenemos es los recursos para funcionar, que son pago de servicios públicos, pago de nómina docente, pero los recursos de regalías, por no ser recursos constantes, solo pueden otorgarse para inversión, que será para infraestructura. Entonces, con los gobernadores se llegó a un acuerdo que yo creo que es importante, en que estos recursos se asignarán por medio de los OCAD, en donde participarán tanto los rectores como representantes estudiantiles y representantes profesorales para recursos o para obras de infraestructura, para dotación de edificios y para bienestar universitario. La propuesta de los gobernadores de Nariño, Boyacá y Meta, ¿la aceptaron ya ustedes? Sí, o sea, nosotros creemos que es importante que los distintos rectores, representantes estudiantiles y representantes docentes de las instituciones de educación superior se reúnan con los gobernadores para definir qué proyectos irían a las distintas instituciones de educación superior para fortalecer infraestructura. ¿Pero eso lo hicieron anoche? No, la reunión de ayer era para cuadrar unos criterios básicos para definir la metodología de cómo se daría esa distribución. ¿Con los gobernadores? Sí, señor. ¿Y entonces qué sigue ahora? Lo que sigue es definir cómo se daría la repartición de esas regalías. ¿Tienen los gobernadores facultades para llegar a un acuerdo sin el gobierno nacional? Pues bueno, los gobernadores al fin y al cabo son los dueños de las regalías. Lamentablemente, pues los gobernadores, debido a la crisis de la universidad pública, están cargando la financiación. Para que quede más claro, cediendo parte de lo que iban a recibir, cediendo a la educación superior. Sí, es decir, del fondo territorial ellos van a tener que ceder los recursos. Sí, y era una discusión que ellos nos planteaban, porque ellos nos decían que no sabían hasta qué punto podrían dejar de invertir sus recursos para construir una escuelita en tal vereda para poder financiar la universidad pública. ¿Y aceptaron eso? Ellos, por la crisis y la urgencia, lo aceptaron. Ellos aceptaron 1 billón de pesos. El gobierno nacional propone hacer esfuerzos para encontrar 1 billón adicional en el 21 y 22, pero aún no hay certeza de esos recursos, porque 1, habrá nuevos gobernadores, y 2, no tenemos certeza de que la explotación petrolera y el precio del barril esté a buen precio. Pero entonces, ¿estamos ya con una puerta abierta hacia la solución? ¿Sí o no? Inmediatamente después de comercial. ¿Se abre pues un rayo de luz para la solución? Es un primer avance, porque nosotros comprendemos que la infraestructura de las distintas instituciones pues tiene muchísimos problemas. De hecho, la nacional se está cayendo a pedazos. Sin embargo, nosotros comprendemos que el problema de fondo es la base presupuestal, que compete a funcionamiento. Porque de esta manera, o sea, si se garantizan los recursos a base presupuestal, las instituciones podrían contratar docentes, investigar, y los estudiantes podrían ejercer su adecuado ejercicio de academia. El asunto es que si no se llega a un acuerdo pronto, van a perder ustedes el semestre. No, lo que plantean los rectores es una suspensión del semestre, porque la cancelación pues tendría implicaciones legales, como por ejemplo el nuevo pago de una matrícula. Lo que nosotros creemos es que la suspensión del semestre, primero pues no nos convendría para seguir presionando al gobierno en términos de movilización. Sin embargo, eso daría fe de que el gobierno precisamente no pretende solucionar el problema de fondo de la educación, que es la base presupuestal. Pero ustedes si ven el gobierno, pues nosotros periodistas lo hemos visto, los periodistas, que tienen propósitos de llegar a un acuerdo. Pues bueno, la mesa ha tenido una discusión muy importante acerca de una premisa fundamental que hemos defendido desde los estudiantes y profesores, y es: plata sí hay, lo que no hay es voluntad política. ¿Por qué? Nosotros le planteamos al gobierno nacional cómo
desde 6 propuestas diferentes ellos tenían recursos importantes aún sin ejecutar para el 2018, de donde podrían salir recursos para las universidades públicas, cómo se podrían utilizar las utilidades del ICETEX, cómo desde el fondo patrimonial del ICETEX, que está en 2.3 billones de pesos y que incluso ese fondo tiene acciones en constructoras, no se le pueden dar recursos a la universidad pública. El fondo interministerial, cómo desde los recursos asignados más no comprometidos del presupuesto general del 2018, que para el 31 de octubre era de 50 billones de pesos, hay recursos, pero no se los dan a la universidad pública. Hay un montón de plata ahí, pero el gobierno no ha querido dársela. ¿Y por qué? ¿Qué alega el gobierno? Pues el gobierno prácticamente ha planteado un debate de lo técnico y lo legislativo para impedir precisamente el ingreso de los recursos vía presupuesto general de la Nación. Para impedir, no creo. Sí, porque en la mesa se ha notado de parte del gobierno que no tienen una propuesta que en verdad solucione de fondo el asunto. Entonces nos han puesto, digámoslo, obstáculos durante la discusión para mostrar de cierta forma que es imposible el ingreso de los recursos. Sin embargo, nosotros creemos que es una cuestión de voluntad política. Sabe, Yamí, eso es un debate técnico y el debate técnico ya lo ganamos. Lo que falta es el debate político y es donde el gobierno tiene una prioridad totalmente diferente en educación, como lo es el ICETEX y no la universidad pública. La pregunta para nuestros televidentes es, ¿tienen razón los estudiantes en exigirle al gobierno, en seguir en paro, mientras el gobierno presenta una fórmula para financiar lo que falta para este año, ¿no es cierto?, a la educación superior? Para este año no hay ninguna propuesta todavía. Por eso digo yo, los televidentes, ¿tienen razón los estudiantes en seguir en paro? Claro que tenemos razón. Sí, claro. ¿Y ustedes qué opinan? El resultado de este sondeo saldrá el lunes en esta emisión. Los invitamos enseguida a la sección tradicional del noticiero 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Asómbrense sobre los extremos a los que ha llegado la corrupción en Colombia. El caso dejó atónitos a los funcionarios de la Superintendencia de Salud, los representantes de varias EPS y de algunas clínicas y hospitales. Comenzaron a recibir llamadas de supuestos funcionarios de la Supersalud en las que se les exigía el pago de millonarias sumas de plata a cambio de reducir unas supuestas multas que estaban a punto de aplicárseles. Los avivatos se atrevieron a contactar por WhatsApp a los representantes de la EPS utilizando un perfil en el que aparece la foto del Supersalud Fabio Aristizábal. Lo que se pretendía, claro, era una millonaria estafa que la Supersalud acaba de descubrir. Con lupa, la Fiscalía investiga para desenmascarar esta suplantación con la que se intentaba una millonaria estafa. 2. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá el próximo 29 de noviembre para evaluar la solicitud del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de nombrar un fiscal ad hoc que se encargue de la investigación del caso Odebrecht. Pero la situación no es fácil. Algunos magistrados dicen que mientras la vicefiscal María Paulina Riveros no se declara impedida, la ley dice que será ella quien reemplace al fiscal general. Y al parecer, eso no ha ocurrido porque ella solo le manifestó a la Corte que por transparencia debería considerar la posibilidad del fiscal ad hoc, pero no ha manifestado impedimento alguno. Otros magistrados consideran que como el tema es delicado y sin precedentes, lo mejor es nombrar un fiscal totalmente ajeno a la Fiscalía para garantizar independencia. Lo único que todos los magistrados tienen claro es que la decisión debe tomarse rápidamente. 3. El presidente Iván Duque renovó sus delegados en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ejecutivos jóvenes y emprendedores son los designados. Llegan como miembros principales a la Junta el empresario Juan Claudio Sánchez Ferré, gerente de Linalca, una empresa con 20 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas, y el abogado Nicolás Uribe Rueda, ex representante a la Cámara y ex director del programa Colombia Joven. Y como miembro suplente de la Junta, el presidente Duque designó al empresario Carlos Alberto Londoño Castro, gerente de Helados Popsi, empresa considerada uno de los grandes emprendimientos de nuestro país. La economía naranja
se toma la Cámara de Comercio de Bogotá. Y mi ñapa, la tradicional ñapa de los viernes, los mejores memes de la semana. Una funcionaria llega retardada a su trabajo. Ay no, pobre mujer. ¿Ustedes han visto en los buses ciertas capas para cubrir parte de las cabeceras? ¿Qué tal el hombre, ah? El matrimonio debe ser una ceremonia encantadora. Miren la cara del novio. Ay, no, qué horror. Vean la llamada de un señor supuestamente agradecido. ¿Qué tal, mi amigo borrachito? ¿Ah? Hoy se divulgó una fotografía de las primeras chicas águila. Ahí está una tía mía. Y para el cierre, el siguiente diálogo sucede en una prueba de aviación. Ay, no. No puede ser. Ay, hasta el lunes, que descanse. Hasta aquí las noticias en CMI, emisión central. A continuación, El Sultán a las 11 de la noche, última emisión y la controversia del día. En el Canal 1, seguimos creciendo.